Saludamos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de los medios de comunicación. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés Misionera de Guatemala, Remanente Escogido. Y estamos transmitiendo desde la parte norte de la ciudad capital de la República de Guatemala para todos los lugares de la tierra. No se cambie, seguro que hay una palabra para su corazón y para su alma. Vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 4 del libro del profeta Daniel, verso 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, con el rocío del cielo serás bañado, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que da a quien Él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Cuántos saben que así es? Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en su boca, en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Quiero hablarles acerca del tema conociendo el tiempo de Dios para mí. Lamentablemente, a muchos creyentes, hombres y mujeres, se les ha escapado las oportunidades que Dios ha puesto en sus manos. Dios ha puesto en sus manos oportunidades para ejecutar, para hacer tareas, para hacer trabajos, para ser útiles en las manos de Dios. Dios les ha dado esas oportunidades a todos los hombres y mujeres, todos los seres humanos
especialmente aquellos que servimos y amamos a Dios. Dios nos da esa oportunidad para hacer lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Por no haber conocido ni aceptado el tiempo, por no haberle puesto interés al tiempo de Dios en la vida, se escapó la oportunidad. Se fueron esas oportunidades por no haber conocido el tiempo de la visitación de Dios. ¿Sabe usted que toda persona que sirve a Dios llega el día de ser visitado por el Señor? Es como la bendición de Dios, la bendición material, llega en el tiempo de Dios a toda persona. Todo cristiano va a tener un tiempo de bendición, de abundancia, de gloria. Si lo aprovecha, será bendecido y estabilizado y tendrá la bendición para el resto de su vida. Si la aprovecha. La mayoría de la gente no la aprovecha. Cuando alguien tiene buenas entradas económicas en su negocio, en su empresa, lo que hace la mayoría es despilfarrar, tirar. Ir como conocí yo, una familia que iban a los restaurantes más caros. Siempre vivían averiguando por los restaurantes caros. Pero no era para ir a comer, era para ir a manosear las cosas, a morder algo y dejar tirado. Esa era su delicia. Su delicia no era tanto comer, sino desperdiciar. Y recuerdo, porque a mí me invitaron en una ocasión que iba de paso por ahí, y me llevaron a un restaurante y la señora pidió un pollo completo para ella, el hombre otro para él, aparte todo lo adicional. A mí me pusieron a escoger. Yo pedí una comida normal, pero estaba viendo qué hacían con todo eso que habían pedido. La señora le arrancó un pedazo al pollo, lo mordió y tiró la bandeja para atrás. Y el hombre, similar. Y yo dije, ¿y qué van a hacer con esa comida ustedes? No, ya comimos lo que íbamos a comer. Ahí tardamos un tiempo, porque después que terminé de comer, empecé a darles la palabra. No eran inconversos, eran cristianos, pero cristianos sin entendimiento. Hay gente cristiana, disculpe el término, pero son como las bestias, hermano. Parece extraño, pero no entienden. Y eso es bíblico, porque el Salmo, la palabra dice que te enseñaré y te haré entender por el camino por donde debes andar. Pero también dice, no seáis como el caballo y el mulo sin entendimiento. Y le está hablando a gente que conoce a Dios. Empezamos a hablar y les dije, ustedes están viviendo en el tiempo de la gloria que puede vivir cualquier cristiano. Pero esto va a pasar. Y cuando esto pase, ustedes se van a acordar no del pollo que tiraron, de los huesos para rumiarlos, les digo.
Y dicho y hecho, hermano, ese tiempo pasó y esa gente cayó en una ruina, en una miseria, hermano, una situación complicada, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si Dios lo bendice y bendice su negocio y bendice su vida, usted aprenda a administrar. Clame a Dios que Dios le dé sabiduría administrativa para poder administrar los bienes que el Señor ha puesto en sus manos, porque esa es una oportunidad. Eso no va a ser para toda la vida. Si usted deja escapar eso, se quedó tronando los dedos para siempre, porque eso no vuelve. Alabado sea Dios. Esas oportunidades de salvación, de escapar, en cuanto a la salvación, se le ha puesto el Señor al mundo entero. Usted ve que el mundo, el Señor vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, y vino a buscar al mundo, a todos los que viven en el mundo. De tal manera amó Dios el mundo, no a un lugar ni a los habitantes de un país exclusivo, al mundo, a todos. La palabra dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es al mundo entero. Alabado sea Dios. Pero si usted se da cuenta que los que del mundo entero reconocen al Señor son una minoría, un poquito de gente, los demás le dan la espalda al Señor. Los demás no tienen entendimiento ni inteligencia y le sirven a las tinieblas. Esa fue su oportunidad. Se van a perder, no porque no tuvieron oportunidades, sí las tuvieron, pero nunca las aprovecharon. Alabado sea el Señor. Y Dios le da oportunidad a muchos para librarlos del juicio. Les ha advertido, los ha llamado a través de advertencias. Hermano, yo he oído de pecadores, de gente perdida, que tienen sueños de salvación, sueños que están en una iglesia, en un templo, adorando a Dios, y todavía no han aceptado a Cristo. Son misterios raros, extraños, que gente que no tiene a Cristo en el corazón, en ocasiones entienden más que el mismo pueblo de Dios. Porque son oportunidades. Dios los quería librar de un juicio. Dios los quería librar de una disciplina terrible. Dios los quería librar de la muerte física. Dios los quería librar de una disciplina de látigo, pero no entendieron. Una de las cosas más importantes después de ser salvos que debemos tener nosotros es la inteligencia, la sabiduría. Sabiduría, entendimiento de Dios para conocer el tiempo de Dios, las oportunidades que Dios pone en nuestras manos. Alabado sea el Señor. Dios los quiso librar, pero no entendieron. Y a otros los ha querido librar el Señor de la misma muerte y tampoco entendieron. Es importante que nosotros atendamos, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
que le pongamos diligencia a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El Señor puso en mi corazón traer esta palabra, este ejemplo de Nabucodonosor, porque a él, como a usted y como a mí, se nos ha dado una oportunidad y se nos ha advertido. Si despreciamos esa oportunidad, puede que no haya la segunda y puede que no haya escape de donde vamos a terminar cayendo. Poder en la sangre de Cristo. A este hombre se le advirtió, Dios mismo le advirtió. Y buscaron a todos los magos, astrólogos, sabios que habían en el reino, y ninguno pudo dar la interpretación de lo que este hombre había visto como una gran revelación. Alabado sea el Señor. Sin embargo, Dios pone a Daniel de parte de Dios para explicarle, aclararle, interpretarle, revelarle lo que Dios le había mostrado a él. Y me llama la atención esto, porque la interpretación era una sentencia. Cualquiera dirá, bueno, si yo tuviera una revelación y me estuvieran dando una sentencia, entonces yo reaccionaría. No es cierto. Hay gente que le pueden decir, el diablo está ahí esperándolo en la puerta de su casa, y lo mismo les da. Porque hay gente que no reacciona. Yo creo que usted está aquí porque ha reaccionado. Y porque Dios le ha dado inteligencia y entendimiento. Porque la inteligencia y el entendimiento no es para los pecadores. Nunca. Alabado sea Dios. Esa inteligencia es para los entendidos, para los hijos de Dios, para los que obedecen su palabra, para los que aman su palabra. Dios le abre el entendimiento. La persona entiende, la persona sabe que tiene que escapar y escapa. Alabado sea Dios, dele gloria al Señor, hermano. La persona que tiene inteligencia escapa. El entendido, dice la palabra, ve el mal y se esconde. El necio, el terco, cae ahí en el hoyo. Se hunde porque Dios le advirtió y nunca quiso obedecer. Me llama la atención de todo lo que se le advierte a este hombre. Y dice el verso 24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Terrible, hermano. Cualquiera de nosotros diría, eso es para meterse en un ayuno ininterrumpido, hermano. Indefinido. Humillarse. Poner el rostro en el polvo. Porque le está diciendo, esta es la sentencia que ha venido de parte del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey.
Y empieza a narrarle que lo van a echar de entre los hombres, de entre la gente, y lo van a tirar a un potrero, que ya no va a tener sus lujosas duchas y sus jabones y sus perfumes, porque esos hombres tenían para despilfarrar lo que les daba la gana. Sí, Señor. Ahora ya no va a tener ni jabón, no lo va a necesitar. Vas a ser como un caballo raro en medio de las bestias. Se va a bañar con el rocío que caiga. Y le habla en una forma tan específica y tan clara, hermano, que solo de leer uno ya siente asombro, temor. Pasarán muchos tiempos, porque tenían que pasar 7 años. La sentencia era por 7 años, sin bañarse con jabón. ¿Cómo sería ese animal raro, hermano? Alabado sea Dios. Pero oiga esto, el verso 27, estamos resumiendo. Daniel le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez sea esto una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué le está diciendo? Conviértase a Cristo, conviértase al Dios Altísimo, arrepiéntase de sus pecados, empiece a hacer justicia, a dar frutos de arrepentimiento. Tal vez Dios detenga el juicio. ¿Esta es una oportunidad? Claro que sí. Y bien grande, como aquellos padres de familia antes, que le decían al muchacho: el día que usted se vuelva a salir a la calle y vuelva a llegar tarde, va a tener un gran problema aquí. Y eso era dicho y hecho. No se quedaba en amenazas como ahora, en miradas como ahora, porque ahora no pueden ni corregir el muchacho. Llegaba tarde y lo agarraban a palo, a golpes, si era que lo dejaban entrar. Y se encontraba con la disciplina y lo volvían a sentenciar. El otro día usted ya no volverá a entrar por esa puerta. Esa es una oportunidad y una advertencia. Y le estaba diciendo, alabado sea el Señor, que se arrepintiera, que hiciera justicia con los pobres, que tuviera misericordia. Alabado sea el Señor. Y pasaron, hermano, y ahí está lo difícil de aceptar de una persona que cae en ese espíritu de necedad, de terquedad, de torpeza, porque se pasó 1 año completo, 12 meses, después de haber dado esa sentencia y haberle dicho lo que le venía. Se pasó el primer mes, el 10º, hasta que se cumplía el año. Dice que al cabo de 12 meses, dice el verso,
29. Se pasaron todos esos meses y nunca arregló su vida. Nunca tuvo misericordia de los pobres. Nunca hizo justicia a nadie. Nunca entendió ni temió a Dios. Nunca fue persuadido su corazón para arreglar su vida, apartarse del pecado. Siguió. Pero cuando llegó al cabo de 12 meses, el pecado como que en ese año estuvo madurando, y al cabo de 12 meses, paseándose por la casa real, dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, empezó a decir, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dos cosas estaban provocando la última gota de la ira de Dios sobre su vida. Primero, que era su poder, que su fuerza había hecho eso. Hermano, nadie aquí en la tierra puede hacer nada si Dios no se lo permite. Nada podrá hacer. El Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Y segundo, era para gloria de su majestad. Un endiosamiento, un mal concepto de la persona. Cuando usted empiece, usted que me escucha a la distancia y ustedes aquí presentes, cuando ustedes empiecen, cualquiera de ustedes empiece a pensar que usted es mejor que los otros, que es más importante, que le deben rendir pleitesía, que tiene más que los otros y que es una persona súper importante, ha caído muy bajo. Porque el único que merece reconocimiento de grandeza es el Señor. Levante sus manos y dele gloria a Él. Los demás somos trozos de barro, polvo de la tierra, que hoy estamos como la hierba y mañana ya no estamos. Tal vez usted esté en la flor de la vida y diga, me esperan 100 años más, y puede morirse mañana. Porque la vida del hombre es como la flor del campo, su fuerza, su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Alaba al Señor, hermano. Eso que dice este hombre, yo edifiqué esto con la fuerza de mi poder. Yo creo que ese no levantó ni un clavo, ni metió un clavo en la pared. Eso lo hicieron otros. Pero también lo segundo, para gloria de mi majestad. O sea, que todo el que venía allí y miraba aquel edificio, aquellas construcciones, tenía que venerar a este individuo. Se pasó de largo. Se fue muy arriba. Alabado sea Dios. Y mire, hermano, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, con nombre propio, porque el Señor nos conoce
sabe quiénes somos. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, tu reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres será arrojado con las bestias del campo. Tu habitación y con los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán, 7 años sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Hermano, qué gran oportunidad. Una oportunidad de un año completo. 12 meses habían pasado desde que se había dictado esta sentencia. Qué gran oportunidad para arreglar su vida, para convertirse, para arrepentirse. ¿Sabe que eso le pasa a la mayoría de la juventud? Siempre están posponiendo y están diciendo, no, yo voy a disfrutar, entre comillas, este año y ya el otro voy a consagrar mi vida. Algunos la consagraron, pero a los gusanos, porque se murieron. Y los gusanos se los comieron y ya no tuvo otra oportunidad. Hay gente que no ha tenido 2 oportunidades. Una la aprovecha, sí o no. Terrible. Alabado sea Dios. Le dieron oportunidad. A todo ser humano se le ha dado oportunidades. Y Dios en su misericordia le ha abierto la puerta y le ha dado entendimiento y le ha dado oportunidad. Y el que rechaza, rechaza. Definitivamente. El que no quiere, no quiere. Y así le hable quien le hable. Yo oí a una señora que decía, mire, lo único que me ha faltado a mí para hablarle a mi hija es arrodillármele y llorar delante de ella para que reaccione, pero está como una bestia, me dijo. Y hay padres de familia que lo que les ha faltado es doblarle las rodillas, llorar y suplicarle con lágrimas que atiendan, pero ni así han atendido. Usted no necesita, yo no necesito que nadie me insista, ni me ruegue, ni me diga. Sencillamente oí la voz de Dios y hay que acatar la voz de Dios. Hay que oír la voz de Dios. Te daré entendimiento, te haré entender el camino por donde debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. A Dios sea la gloria. Aleluya. Y cuando él estaba creyendo que estaba en la cúspide de todo y que ahora iba a tener reconocimiento y adoración, porque esos hombres, esos instrumentos eran adorados, había que doblarle una rodilla para acercársele. Cuando él pensaba que iba a ser venerado, lo agarraron porque se cumplió la sentencia. El tiempo se le acabó y fue sacado de allí del palacio y llevado como los bueyes a comer pasto y a vivir como una bestia dentro de todas las demás bestias que habían naturales en aquel lugar. Son muchísimos los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios de personas que nunca aprovecharon esa oportunidad que Dios se la ha dado. Sí, se la ha dado.
Lo único que muchos pues tienen la ilusión o se hacen la ilusión de que cuando se murió aquel que tantas oportunidades tuvo, se hacen la ilusión de que ya muriéndose recibió a Cristo. Bueno, allá él. Pero eso es muy difícil. Mire lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ya que la persona, por la dureza y por el corazón no arrepentido, está haciendo un tesoro de ira, está atesorando juicio para el día de la ira del justo juicio de Dios. Que Dios nos da oportunidades. Gloria a su nombre por todas las oportunidades que hemos tenido hasta el día de hoy. Gloria a Dios por todas las oportunidades que Dios nos concede. A su nombre la gloria. Aleluya. Lucas 23 nos muestra lo contrario en la vida de otra persona que tiene una oportunidad única, instantánea, porque eso es lo otro. Hay gente que ha tenido oportunidades ya, le echó mano a la vida eterna o se perdió. Este hombre que estábamos hablando tuvo 12 meses para pensar: ¿sirvo a Dios o no le sirvo? Pero otros no tienen esas oportunidades. Cada oportunidad con la vida de cada persona es distinta. Mire que en este caso, el capítulo 23, verso 41 de Lucas, dice lo siguiente: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Note usted esta oportunidad momentánea, una oportunidad muy limitada. Sin embargo, este hombre, estando allí al borde de la muerte, sabiendo que lo iban a matar y sabiendo que el que estaba allí era inocente, se estaba refiriendo a nuestro gran Señor Jesucristo. Él no ha hecho nada, Él no ha pecado, Él no ha cometido ningún hecho de muerte. Usted y yo, le decía un ladrón, un asaltante al otro, usted y yo sí tenemos por qué estar aquí, pero él no. Y estaba insistiendo en que esa era una oportunidad, era la oportunidad de su alma. Y luego le dice al Señor: yo reconozco por qué estoy aquí, soy un pecador, pero acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aleluya. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Esa es la oportunidad, hermano. Yo no puedo imaginar, ni siquiera imaginar a cuántos miles de personas Dios les ha dado la oportunidad final ya a la hora de morirse y la han menospreciado. En varias ocasiones que estuvimos yendo en un tiempo cuando la guerra estaba todavía en este país, allá al hospital militar, y vimos varios soldados ya muriéndose. Algunos hacían señal que aceptaban a Cristo, todos llenos de mangueras y tubos por todos lados, remendados, y se estaban muriendo. Pero otros se les hablaba y se les hablaba y con el dedo hacían que no. Hay gente que ya ve el infierno ahí donde van a caer y todavía se niegan a aceptar la oportunidad única que el Señor les está dando. Este hombre le echó mano a la oportunidad y le dijo al Señor: acuérdate de mí, acuérdate cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: ya mismo, hoy mismo. El Señor sabía que ese mismo día a ese hombre también lo ejecutaban, tenía que morirse, pero su alma iba a llegar al paraíso eterno. A su nombre la gloria. Bendito sea Dios. Y tenemos también en el capítulo 19 de Lucas, del verso 1: y habiendo entrado Jesús en Jerusalén, pasando por la ciudad, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Note la actitud de la persona cuando quiere aprovechar la oportunidad que Dios le concede. Este hombre se había enterado de Jesús, de lo que el Señor hacía, de cómo libertaba, de cómo sanaba y de cómo instruía a la gente para cambiar su actitud y su manera de vivir. Y él dijo: yo quiero verlo por lo menos de cerca. Y dice que salió corriendo adelante de la concurrencia de la multitud, y se subió en un árbol para ver cuando había de pasar por allí. Todos los resultados que se ven acá hablan de una persona con un hambre espiritual y con un deseo de cambiar su vida, con un deseo de ser un instrumento importante en las manos de Dios. De lo contrario, se hubiera quedado oculto en las ramas. Pero cuando iba pasando el Señor, cuando llegó a aquel lugar, miró hacia arriba. Nadie le dijo a él. El Espíritu de Dios que gobernaba la vida de mi Señor lo hizo mirar hacia arriba y detectó que ahí estaba este hombre que se quería ocultar, pero que tenía una necesidad espiritual. Aleluya. El Señor lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Nadie le había dicho tampoco al Señor que se llamaba Zaqueo,
Pero él lo conoció, lo vio, lo interpretó y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y esa era la oportunidad grande de su vida. ¿A cuántas personas usted les ha hablado de Cristo y les ha dicho: ¿usted quiere aceptar a Cristo? No, dejémoslos para después. ¿Usted quiere reconciliar? No, yo estoy muy enredado. Algunos hasta reconocen, los pecadores dicen: no, es que yo tengo tantos enredos y tantas cadenas y tantas situaciones que voy a ver si me salgo de eso y después vengo. Pero la oportunidad es única. Uno no sabe si al otro día se muere, si al día siguiente se murió. Eso no lo sabe. La oportunidad está ahí. Y el hombre se tiró de aquel árbol y salió corriendo, hermano, porque el Señor le dijo: hoy yo voy a entrar en tu casa. Mire, hermano, si a veces cualquiera de ustedes anuncia que va a ir a la casa de algún otro hermano, usted sabe que ese día sí barren, ese día sí limpian todo, ese día lavan hasta los platos que no han lavado, las ollas. ¿Cómo sería aquel? Si él dijo: bueno, si este Jesús, que nadie sabía, nadie sabía quién era yo, y él sí sabía, nadie sabía que yo estaba aquí escondido, y él sí sabía, y va a llegar a la casa. Ay, hermano, se disparó ese hombre a correr para esperar y preparar la casa allí con su familia, para esperar no solo a él, una multitud que venía detrás. Gloria a su nombre por siempre. Bendito sea el Señor. Al ver esto, todos los murmuraban, diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Una bendición extraordinaria, porque el hombre sintió un verdadero arrepentimiento. Y como todos los pecadores que estaban alrededor decían: ese es un pecador, ese es un ladrón, esto es aquello y aquello, se puso en pie y levantó la voz y dijo: la mitad de mis bienes la doy a los pobres, pero si alguno he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces. Nadie dijo nada. Y entonces el Señor habló y dijo: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Hermano, yo no sé cuál fue la experiencia de cada uno de ustedes y de ustedes que me escuchan a la distancia, del día que conocieron a Cristo, el día que la presencia de Dios se encontró en el camino con su vida, en qué condición estaba, cómo andaba, cómo vivía. Algunos llenos de odio, de resentimiento, de deseos de morirse. Algunos sin ni siquiera pensar en el futuro. Todo acabado y destruido. Ese día
es inolvidable. Ese día a mí no se me puede olvidar. Se me olvidan otras cosas, menos ese día. No se puede olvidar un 27 de febrero de 1969, cuando conocí a Cristo como Salvador de mi alma. Desconcertado y desubicado por el pecado, el Señor extendió su mano y me levantó. Y es una experiencia inolvidable. No volví a ser lo mismo. No volví a ser el que era. Se cumplió la palabra en mi vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Este hombre tuvo una experiencia extraordinariamente grande, poderosa. Poderosa, hermano. Una experiencia delante de la multitud. Muchos de nosotros nos convertimos casi solos por allá, en lugares delicados y peligrosos. Pero allí había una multitud y él estaba testificando delante de la multitud y estaba diciendo: aquí estoy, si a alguno le he robado algo, yo se lo devuelvo 4 veces, dígame. Esa es la verdadera salvación. Cuando una persona se encuentra realmente con el Señor, es cambiado por dentro y por fuera. No se convierte en un religioso, no se convierte en uno más. Se convierte en un verdadero hijo de Dios, en un cristiano, en un guerrero, en un enemigo del infierno. Porque la salvación llegó a su casa, a su vida. Levante sus manos y alabe al Señor. A Dios sea la gloria para siempre. Gloria a su nombre. Aleluya. Bendito sea Dios. El capítulo 8 del libro de los Hechos nos habla de una oportunidad que Dios le concede a alguien especial. Capítulo 8, verso 26. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Y este hombre volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Mire cómo Dios hace, hermano, para darle oportunidad a alguien. Por eso hemos dicho muchas veces que aquí el que se llegue a perder dentro de esta congregación es que los sesos no eran de humano. Porque tanta palabra que se enseña, tanto que se dice, tantas oportunidades que Dios le ha dado a miles y miles, y se van a perder muchos.
No porque nadie les advirtió, sino porque no quisieron. Mire todo lo que Dios puede hacer y hace por salvar un alma, por encontrarse a alguien, mandándole a alguien que le hable a la casa. ¿Cuántas personas han estado ya listas para suicidarse? Y alguien ha llegado a la puerta de la casa. Vengo a hablarle de Cristo, el Salvador del mundo, el que murió por los pecadores. Y esa persona se ha arrepentido de sus pecados, se ha convertido a Cristo. Dios utilizó a alguien. Y aquí vemos cómo Dios está utilizando a este hombre. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de quien lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: ¿crees de todo corazón? Bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, oiga esto tan maravilloso, arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hermano, cuando salían del agua, usted nota algo impresionante. Una presencia divina manifestada poderosamente. El Espíritu de Dios empezó a dirigir a Felipe y le dijo: vaya al sur, vaya, allá va un camino, va a pasar un hombre. Una cosa impresionante. Y luego, cuando ve el carro, el Espíritu de Dios le dice a Felipe: acérquese a ese carro que viene, acérquesele. Y no era un carro de esos de motor, era un carro arrastrado o jalado por caballos. Y se le fue acercando. Y cuando ya estaba cerca, el Espíritu de Dios le dice: sube al carro. Tremendo, hermano.
se subió y empezó a oír lo que el otro leía. Y el otro tenía tanta hambre de Dios y esperaba algo de Dios que no le puso cuidado ni quién se está subiendo al carro. Y Felipe le pregunta, ¿entiende lo que lees? Y de una vez responde, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Es hambre de Dios, hermano. Es hambre de Dios. Ese anhelo de oír la palabra. Gloria al Señor. Hay gente que tiene todas las comodidades, todas las oportunidades de asistir al templo, de estar adorando a Dios, y no lo hacen. Y muchos que no tienen oportunidades tienen que hacer grandes esfuerzos para poder estar. Parece que Dios no viera eso, pero Dios estaba viendo. Dios estaba viendo el hambre que tenía este hombre. Y entonces, cuando le dice, como no hay quien me enseñe, de una vez Felipe abrió su boca y empezó a hablarle de esa escritura. Y los llevó, hermano, hablándole de Jesús. Tenía que meterlo al Nuevo Testamento y hablarle de la muerte de Cristo, hablarle de todo, del bautismo. Lo doctrinó, hermano, no sabemos cuántas horas. Pero parecía un René ahí doctrinando para el bautismo. Lo doctrinó no sabemos cuántas horas, pero el hombre estaba tan lleno ya de la palabra que cuando iban pasando, ya le había hablado del bautismo, él ni sabía de eso. Cuando iban pasando por donde había un río, dijo, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Oh, gloria a Dios. Y mandaron detener el carro, hermano. Lo mandaron detener y se detuvo el carruaje y se bajaron. Y fue y lo metió al pozo y lo bautizó. Y mire esto tan extraordinario, que cuando subía Felipe del pozo, lo arrebató el Espíritu Santo y lo traspuso. Eso no es normal. Eso no es común. El poder del Espíritu Santo lo arrebató. Aleluya. Gloria al Señor. Lo arrebató. Lo sacó de allí. Y el eunuco siguió su camino. Y Felipe se encontró en Azoto. Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Lo que quiero dejar en su corazón es que Dios buscará la manera, el momento, la oportunidad, y utilizará a quien Él quiera y de donde sea. Lo moverá hasta donde tenga que ir para llevar el mensaje de Dios, para llevarle la oportunidad a una persona para que se salve, se liberte, se salga de la condenación eterna. Note que tan lejos estaba para regresarse a pie, y el Espíritu Santo lo arrebata y lo transpone. Y cuando él se dio cuenta, estaba por allá en una población diferente y no se bajó asustado. Empezó a caminar y a predicar y a gritar, predicando el mensaje de Dios que había recibido. Pienso que nunca se volvieron a ver,
pero esa oportunidad era para él. Quiera Dios, hermano, que usted aproveche todas las oportunidades que Dios le da. Y que Dios tenga que hacer lo que tenga que hacer para hablarnos, para enderezar el camino, para dirigirnos hacia donde Él quiere que estemos y hacia donde Él quiere que lleguemos. Si Él tiene que meternos por una situación económica apretada, nos va a meter. Y va a meter a quien sea, hasta que entienda. Por una situación complicada, hasta que entienda. Son las oportunidades que Dios le da al hombre. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Hay mucho que decir, pero termino acá en Romanos capítulo 8, verso 14. Esta es la razón. Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Dios va a hacer lo que tenga que hacer, pero va a poner en nuestras manos una oportunidad gloriosa. Y la más grande de las oportunidades no es tener un carro, ni una casa, ni una vaca, ni un caballo. Lo más grande de las oportunidades es cuando Dios le abre la puerta a un alma y le da el entendimiento e inteligencia para que pueda ser salvo. Y se salva y es libertado y liberado de las garras del enemigo. El Señor nos dio la oportunidad de ser salvos. Y aquí estamos perseverando con alegría, con gozo. Póngase de pie, levante sus manos y alabe. Dele gracias a Dios por esa oportunidad que el Señor le dio. Dele gracias a Dios. Que se oiga, hermano, esa adoración.